Por ejemplo, la torta esta de chocolate no se la dieron a, no sé si al mismo chico o a otro, combinada con espuma a afeitar. O sea, le sirvieron la torta y les pusieron espuma a afeitar encima como chantilly y se la tuvo que comer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacían con los regalos de los padres. La comisaria Gloria Montenegro desea intervenir. Sí. Como te dije, es para nosotros muy importante el testimonio porque además queda todo sistematizado. Es sumamente crucial lo que ha pasado. Me encantaría llamarlos enfermos mentales, pero sería hacerles un favor, porque esto va mucho más que una estrategia debidamente articulada para el abuso físico, emocional, sexual, psicológico. O sea, ha sido no solamente una organización para delinquir y hacer daño, sino una asociación que bajo la cobertura de la Iglesia ha podido funcionar. Posiblemente hayan cambiado algunos aspectos, pero hay personas que siguen en una institución que lo permite. Entonces es ahí nuestra incidencia en esta comisión. Pero conversábamos desde un inicio, desde la creación de la comisión con Alberto, en generar no solamente un marco conceptual que nos lleve al análisis profundo de estos temas, sino que desde el sistema educativo, desde los hogares, desde la sociedad, ¿qué se tiene que hacer para proteger al niño, la niña, el adolescente, más en una sociedad ahora más dinámica, donde las redes son, yo le veo más factores positivos que negativos y donde podemos mutuamente cubrirnos? Entonces, te agradezco muchísimo el testimonio, agradezco mucho las lecturas, las denuncias que hay al respecto, porque quienes somos docentes tenemos que darle un tiempo a estos temas para abrir nuestras mentes, pero también nuestros corazones en el sistema de protección y de verdad poder llevar una cultura de paz, una sociedad más sensible a lo que pueda pasar y a lo que han vivido personas como tú. Este es un tema que no puede quedar impune, bajo ningún punto de vista, pero es un tema que requiere de mucha rigidez en los argumentos para que las denuncias dentro de un sistema protector, no solamente de la corrupción, sino de quienes tienen el poder, mucho más en estos casos, pueda realmente caer. Y ese es también uno de los objetivos de la comisión, ¿no? Hemos escuchado ya tantos testimonios, cada uno más cruel que otro, y duele más cuando son niños, niñas. Mi primera ley, yo soy congresista por primera vez, pero mi primera ley es el Código del Niño, la Niña y el Adolescente. Tiene más de 340 artículos. Y es cómo generar un sistema de protección a quienes van a ser nuestros ciudadanos y nos van a representar en todos los niveles, en todas las regiones, en todas las comunidades, vengan de donde vengan. Entonces, yo creo que hoy es un ambiente propicio para transparentar estos sistemas, pero no haríamos nada evidenciando la realidad si es que no ponemos las medidas correctivas y si es que no hay una sanción debida. ¿Qué consideras tú que realmente sería, cuál sería, si bien el daño está hecho, cuál sería una sanción para que estas cuevas diseñadas para la tortura no vuelvan a existir? Pero estas sectas del mal no pueden estar bajo la cobertura de quienes consideramos o de quienes nos consideramos católicos. Yo he sido formada en colegios religiosos y he sido formada en medio de cantos, en medio de misas muy bonitas, en medio de una disciplina muy estricta pero altamente motivadora. Y ver el otro lado de la moneda es sumamente duro y sumamente crucial, no solamente por este caso, por muchos otros que hemos visto. Sin embargo, eso nos tiene que llevar al
al terreno de la sanción, pero también al terreno de un cambio de mentalidad. Desde tu experiencia, y sé que eres docente también, y sé que las mentes que pasan por nuestras aulas tienen que estar conscientes de esa realidad. ¿Qué haces? ¿Qué has propuesto hacer? Y yo cualquier sanción la vería corta, o sea, ese pata que mató y que está preso porque mató, es un niño de pecho, pues, a toda estrategia hecha para delinquir, ¿no? Para matar en vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué has pensado? ¿Qué han pensado dentro de esta sintonía del mal? Bien, creo que tal vez un aspecto que podría estar vinculado con esto y que ayudaría a aclarar esta pregunta tiene que ver con un poco tal vez la segunda parte de este tema, ¿no? Que es qué pasó después de que yo denuncié, qué pasó desde el momento en que yo hablé, que hice público esto. Yo demoré más o menos unos 13 años en denunciar, ¿no? Desde que salí hasta que escribí mi primera columna en el 2000. Las represalias que vinieron en mi contra a partir de ese momento fueron en un sentido peores que lo que me pasó a mí dentro de las comunidades. Yo he recibido no solamente lo más burdo, que son las amenazas, ¿no? Amenazas por correo electrónico, o amenazas telefónicas, o todo lo que pasó en ese momento, sino que he sufrido de acciones muy concretas en las cuales se ha tratado de silenciarme, por ejemplo, a través de la posibilidad de que yo no acceda a trabajos, ¿no? O a situaciones en las que el negocio en el que podría yo estar trabajando podría mejorar. Una de las primeras y más notorias fue cuando justamente yo había ya denunciado, había sacado mis columnas, y yo era director en ese momento de la revista Gente, y yo estaba a cargo de un proceso como de reestructuración interna, e íbamos a cambiar de distribuidora. Y el gerente general de la distribuidora en ese momento, de la nueva distribuidora a la que nosotros íbamos a pasar, un día me llamó y me dijo: José Enrique, ha venido a verme un cura de tu parte. Entonces yo le digo: yo no te mando ni un cura, imagínate, ¿no? O sea, en todo caso te mandaría no curas, ¿no? Todo lo contrario. Y me dijo: no, ha venido un cura así con su ropa de cura a buscarme, joven, con barba, no sé qué, sodalite, pues, ¿no? O sea, la descripción física era tal cual. Y me dijo, pero yo obviamente no lo he dejado pasar, ¿no? No hemos hablado. Pero en otros casos sí lo habían dejado pasar. Y, por ejemplo, cuando recién saqué las columnas, yo dejé de escribir las columnas porque justamente amenazaron a la revista Gente de quitarle toda la publicidad, y las llamadas de teléfono que llegaban a nosotros en la revista para que yo parara con estas columnas eran de empresarios católicos vinculados a Cipriani. Así se identificaban ellos mismos, ¿no? O sea que Cipriani directamente se había reunido con ellos, o a través de otras personas les había pedido que no anunciaran en la revista, ¿no? Para ahogarla. Entonces, obviamente yo, por un respeto a los trabajadores de la revista, no los iba a dejar sin trabajo. Entonces dije, ya, mi última columna fue explicando qué es lo que había pasado, y dije, hasta aquí nomás sigo, y ahora me voy a internet o me voy a otro lado, ¿no? Entonces hacían este tipo de cosas muy directas, muy claras, ¿no? De cerrarte el caño, o causarte problemas laborales, ¿no? O por ejemplo se enteraban de alguna manera de que yo iba a ir a enseñar a un lugar, o que iba a postular a algún trabajo, y ellos se adelantaban, no sé cómo, tenían contactos, no sé qué, se adelantaban y mandaban a alguien, o se enteraban muy rápido y mandaban a alguien, ¿no? En el proceso de selección, y me sacaban. Entonces, a mí directamente me han dicho personas: yo te estoy sacando porque me han venido personas del sodalicio, o vinculadas al sodalicio, a decirme que no te contrate. O sea, me lo han dicho de frente. Entonces, esa ha sido parte de la manera en que ellos trataban de vengarse un poco de lo que yo había hecho. Otra forma era
causar un estigma social, ¿no?, en mi persona. Entonces, yo era durante 15 años, hasta que salió el libro con los 30 testimonios, y que se hizo público de una manera mucho más intensa, yo era el mentiroso, el loco, ¿no?, que había osado meterse con la iglesia a través del sodalicio. Yo les cuento, un chico de mi promoción, de mi colegio, hace 3 años, me escribió por Facebook a pedirme perdón. Me dijo: no te hemos invitado a las reuniones del colegio, no hemos contado contigo para nada de la promoción del colegio, porque consideramos que lo que había dicho el sodalicio sobre ti era cierto, que eres un mentiroso y que eres un loco. O sea, hasta ese punto me han cerrado las puertas, ¿no? Normalmente uno, entre los amigos de su promoción, ¿no?, se ayudan con, ¿no?, oportunidades de trabajo, cosas así. Yo no tenía esas opciones, ¿no? Todas me las cerraron. No tenía respaldo familiar. Mi familia no entendió que lo que había pasado, y obviamente nadie se los hizo entender, y no recibí el soporte psicológico que necesitaba. Y obviamente cuando salgo yo a denunciar, tampoco recibí el soporte psicológico. Entonces tuve que bandearme muy joven en una situación en la cual yo todavía no estaba preparado, ni laboralmente ni profesionalmente, en medio de una sociedad que me exigía estar preparado. Entonces yo, por ejemplo, me he podido graduar, yo me he podido titular recién el año pasado. Este año cumplo 50 años. Y yo no puedo hacer una carrera laboral. Yo no he podido desarrollarme profesionalmente. O sea, mi vida no ha podido ser una vida normal. De ese punto ni siquiera. Y las consecuencias las estoy viviendo ahora. Las he vivido siempre, pero las estoy viviendo ahora. Tengo una hija. Y no tengo un trabajo muy fijo, no tengo opciones de ingresos económicos fijos, y ahora peor todavía, que estoy con un problema de salud muy muy fuerte. Estoy inmovilizado en mi casa y no puedo trabajar. Y ¿alguna vez alguien del sodalicio vino y nosotros hicimos este daño? ¿Vamos a retribuirte de alguna manera? ¿Vamos a devolver de alguna manera la vida que te quitamos? No, hasta ahora me la siguen quitando, hasta hoy día. Hasta cuando salga de aquí me la van a seguir quitando. Para alguien que no ha vivido las experiencias que narras, José Enrique, puede ser difícil de entender, porque simplemente uno no abría la puerta y se iba, ¿no? Y porque uno aceptaba este tipo de situaciones. Entonces, pensando en esas personas, tal vez podrías contarnos un poco por qué eso no pasaba. ¿Cuál era el estado en el que ustedes se encontraban que hacía que eso fuese inimaginable? Yo les pido a esas personas que hagan un ejercicio muy sencillo, que piensen en sus propios trabajos. Cuando ellos ven en su trabajo que su jefe hace algo malo, que de repente hace algo con lo que no está de acuerdo, ellos renuncian y se van. Ellos dejan su vida tirada, ¿no?, y cambian simplemente de panorama. No es tan fácil. Si uno simplemente en el aspecto laboral tiene este tipo de problemas para enfrentar situaciones difíciles, imagínense ustedes en situaciones en las que estás completamente comprometido, tus emociones, tu vida social, tu educación, tu círculo de amigos, tu círculo familiar, todo, lo que piensas, lo que sientes, tu futuro, tus expectativas, todo está en ese mundo. Todo ellos lo han concentrado en la burbuja del sodalicio. El momento en que esa burbuja se revienta para ti, se acabó la vida. ¿Cómo vuelves a construir sobre menos que cero? Es imposible. Entonces, por eso es que todas las personas que hemos sufrido algún tipo de secuestro de este tipo, ¿no?, porque es un secuestro, después nos enfrentamos a una vida como la que les he estado contando, en la cual no nos podemos desarrollar, no porque tengamos algún problema psicológico. Ese es un estigma también, ¿no? Ese es la crueldad en Twitter. Ustedes la conocen, ustedes también están en ese mundo. La crueldad en Twitter llega a niveles insospechados, ¿no? Y a mí me han dicho: pero si a ti te gustaba lo que te hacía el cura, ¿no? ¿Qué te quejas? ¿No? Oye, violado por cura, cállate. Y a mí no me violó ningún cura.
O sea, no quiero ni que pensar qué es lo que le dicen a los que sí fueron incluso violados por un cura, ¿no? O sea, ¿a qué tipo de estigma social puede tener una persona así, ¿no? Entonces te miran de costado, ¿no? Siempre eres como el descastado un poco, ¿no? Y peor todavía si es que saliste, ahora es el valiente. Ahora en Twitter mucha gente me dice, vamos, valiente, fuerza, ¿no? Y cientos de personas me escriben, ¿no? Fuerza, ahora que estás en la comisión, valiente, ¿no? Eres una admiración para mí. Durante 15 años nunca fui eso. Durante 15 años fui el maldito, loco, mentiroso, que quiso destruir a la Iglesia Católica. ¿Ves? En todos los niveles de mi vida. ¿Por qué? Porque todos los niveles de mi vida estaban de alguna manera permeados por su aceptación de la Iglesia Católica y los grupos que pertenecen a la Iglesia Católica como grupos normales y buenos. No como estos grupos que te destruyen la existencia. ¿Mm? Entonces, ¿cómo voy a salir yo de esa burbuja y decir, ya, entonces ahora denuncio, listo, ya? No, a la persona que yo estaba denunciando, que porque de repente me había tocado más de la cuenta, esa persona era para mí el representante de Dios frente a mí, era la persona que había establecido mi vínculo con lo más sagrado de mi vida, con lo más sagrado de la vida de cualquier persona. O sea, la fe de todos nosotros es lo más sagrado. Entonces, esas personas han jugado con esa fe, ¿no? Esas personas han dicho, oye, este chico, mira, quiere ser bueno, quiere salvar el mundo, quiere cambiar a la gente, quiere arreglar el mundo de alguna manera, ¿no? Es joven, tiene las fuerzas para hacerlo, tiene las ganas. Vamos a aprovecharnos de eso para nosotros ser unos, para beneficiarnos de lo que él pueda o no ser. Y nos han anulado por completo. En el primer informe de la primera comisión investigadora de Sodalicio, que fue la que convocaron ellos mismos, una de las conclusiones decía que se había establecido un sistema como de esclavitud moderna. Eso éramos nosotros. Nosotros éramos esclavos ¿Y quién era nuestro esclavizador? No solamente Luis Fernando Figari, ese es otro error que se ha cometido. Hay que sacar a la manzana podrida, Luis Fernando Figari, él es el único responsable, el resto pobrecitos. No, tenías toda una estructura construida en torno a Figari, por los que estaban en torno a él, para que ellos pudieran mostrar que Figari era eso y que nadie pudiera cuestionarlo. Y para eso tenían que aceptar todo lo que Figari decía, todo lo que Figari pedía y todos los que estaban alrededor de Figari pedían. Entonces, ¿cómo vas a luchar contra eso siendo un muchacho de 17, 18, 19 años, ¿no? Congresista Montenegro. Sí, yo creo que era Figari, su equipo, su estructura, su organización, sus procesos, su estrategia y un liderazgo malévolo detrás de toda el tema, y me haces pensar cuántos jóvenes que están trabajando saben que su jefe es corrupto, pero tienen que cuidar su trabajo, entonces miran a otro lado. Sin embargo, lo saben y pueden hacernos llegar muchos sobres de denuncias, pero no pueden evidenciarse porque en una organización nos damos cuenta que no sale el corrupto, sale el que denuncia al corrupto. Esto es más grave porque los tenían emocionalmente esclavos bajo esa fe lograda a costa de tanta maldad. Justamente por eso tiene sentido cuando tú le llamas secta, ¿no? O sea, las sectas funcionan justamente bajo esos símbolos. En ese contexto y tras las denuncias, tras el conocimiento de todo lo que hemos visto, ¿cómo has visto la reacción del sistema de justicia? Vergonzosa, realmente vergonzosa, pero debo decirlo, y me duele decirlo, no esperaba que fuera de otra manera, porque nuevamente estamos en esa burbuja, ¿no?
Nosotros estábamos en la burbuja más interna, ¿no? En la burbuja del sodalicio y el líder carismático, de sectario, etcétera, y todos éramos unos soldados. Claro, estábamos en esa burbuja. Pero hay una burbuja un poco más externa en la que están todos los católicos y en la que está todo el sistema político que ha sido permeado de manera tan directa por el catolicismo, ¿no? Entonces se acepta, como decía desde el principio, que todo lo que hace la Iglesia Católica es correcto y por lo tanto todo lo que se ampara o todo lo que ampara la Iglesia Católica debajo de los techos de sus comunidades o las comunidades vinculadas a ella, entonces son cosas correctas, ¿no? No hay ningún problema con eso. Entonces, obviamente el que denuncia es el mentiroso, ¿no? El que debe ser destruido, ¿no? Entonces el esquema o el sistema judicial nuestro está basado en eso también, en aceptar que la Iglesia es lo que dice la Constitución, ¿no? Que no somos un Estado, que no hay una religión oficial, pero que sí le debemos un agradecimiento a la Iglesia Católica, que tenemos que cooperar con ella, ¿no? En todas las formas posibles, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo, hay gente que en toda esta lucha, hay gente que hasta ahora no sabe que desde el año 79 no somos un Estado con religión oficial. Piensan que la religión oficial es la católica. O sea, a ese nivel de retraso estamos con relación al conocimiento de la colectividad, de la influencia que tiene la Iglesia Católica y sus organizaciones internas en la política y en el discurrir de nuestro Estado como estructura. Entonces, no podía esperar otra cosa del sistema judicial. No sé, tendría que haber sido un sistema judicial de otra índole para poder esperar algo, ¿no? de él. Entonces, como le decía al comienzo, yo no esperaba nada del sistema judicial, no espero nada del Vaticano, menos. Y lo que sí espero es de la gente, que sepa, que se entere. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, lo que están haciendo ustedes a través de esta comisión. Respecto a las posibilidades que tenías al interior del sodalicio, ¿podías decidir estudiar una carrera universitaria, una carrera técnica, tener algún tipo de experiencia laboral fuera de la organización? ¿Cómo se manejaba ese asunto? Si tú salías del colegio, entonces lo que se esperaba de ti, ¿no? Era que postularas a la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, ¿no? Lo que está atrás del Seminario Santo Toribio, en Pueblo Libre, y mientras estabas estudiando ahí, los primeros 2 años tenías que ponerlo en pausa porque ibas a vivir en las comunidades estas de formación de San Bartolo, y luego cuando ya vivías en comunidades de frontera ya podías volver a estudiar ahí, si vivías en comunidad. O sea, tus únicas opciones viviendo en comunidad era que fueras filósofo o teólogo. Obviamente para ser sacerdote tienes que ser filósofo y teólogo previamente, ¿no? Pero si eras un laico consagrado también. Ahora, si tú querías desarrollarte profesionalmente, entonces ya no eras un miembro del sodalicio, eras un miembro externo, que no es propiamente un miembro del sodalicio. Los miembros del sodalicio son los que tienen vida de célibe y viven en la comunidad, ya sea un laico consagrado o un cura. Los casados y los solteros que se puedan casar de repente en el futuro, ellos no son del sodalicio. Ellos son de organizaciones paralelas o satélites, ¿no?, al sodalicio, y que se recogieron en un nombre que luego Luis Fernando le puso al Movimiento de Vida Cristiana, el MBC, ¿no? Que yo siempre lo he comparado como, eso es como la yema del huevo y el sodalicio es como la clara del huevo, o la yema del huevo, perdón, la yema del huevo, y eso, y el Movimiento de Vida Cristiana es como la clara, ¿no?, la parte de afuera. Entonces, por ejemplo, si tú querías ser, no sé, un odontólogo, entonces tenías que vivir como soltero fuera y estudiar en la universidad, y después de repente lo más probable es que te casaras. Pero no podías vivir en comunidad y salir adelante con estas carreras. Entonces, obviamente un método de control, porque entonces la persona que estaba adentro, ¿a qué salía? Entonces yo por ejemplo, cuando me escapé de Chincha, ¿a dónde me iba? Mi madre no me iba a recibir en su casa. Mi padre no sabía si me iba a recibir en su casa. Me había peleado con ambos. No tenía amigos, no tenía familia, nadie. Entonces yo me bajé del bus con mi maleta a los 19 años, parado en medio de la Javier Prado con la Panamericana,
a las 7:30, 8 de la noche sin saber a dónde ir, llorando todo el camino desde Chincha hasta Lima. Y y después pasa todo lo posterior, ¿no? O sea, que me cierran todas las puertas. ¿Era posible ser parte de la organización del sodalicio, digamos, de la IEMA, como tú has graficado, sin conocer de cómo funcionaba la cultura organizacional, digamos, sin conocer que habían abusos físicos, psicológicos, cómo era la etapa de formación, sin conocer que las órdenes se cumplían sin ningún tipo de duda o murmuración? ¿Es posible pasar por la experiencia de ser sodalite sin conocer todas esas experiencias que he señalado? No se puede. Si tú vivías en el sodalicio, estabas expuesto a esto inmediatamente, ¿no? El punto es cómo lo veías tú. Tú no lo veías como abuso, no lo veías como una institución, como una organización autoritaria, como un líder que te obligaba a hacer las cosas, no. Tú lo veías como tu camino de vida, como el plan de Dios para ti, ¿no? Entonces era una visión completamente opuesta a lo que puede tener una persona desde fuera. Con todas las personas que ocupaban algún tipo de situación de liderazgo al interior del sodalicio y con quien usted interactuó durante su tiempo en la institución, ¿sería posible que alguno de ellos no conociese las experiencias que usted ha narrado? ¿Podría ser una sorpresa para alguno de ellos? O, digamos, si asumías una posición de liderazgo, de todas maneras tenías que saber cómo estaba siendo el proceso formativo al cual ustedes se sometían? Todos teníamos conciencia de qué cosa era, obviamente cada uno en su nivel, porque si recién llegabas, recién te enfrentabas a la situación, pero ya estabas dentro, ya no podías salir, ¿no? Pero si asumías una posición de liderazgo o algo en las comunidades, tú ya eras parte de ese ADN de Figari, ¿no? Del abuso, no del abuso sexual. Yo creo que eso sí estaba restringido a ciertas personas. Es más, yo no sabía la existencia del abuso sexual hasta el año 2010, ¿no? Considerando que yo he denunciado en el 2000, ¿no? Ya de 10 años. Entonces, los casos en realidad comienzan a hacerse públicos en el 2010 a raíz de las primeras investigaciones sobre la vida de Germán Doig que hace Rocío Figueroa, ¿no? Y que le enrostra a Figari, ¿no? Y al verse amenazado Figari, ¿no? De que probablemente lo suyo también iba a ser descubierto, entonces es que él renuncia al sodalicio, ¿no? Como superior general, ¿no? Pero todos conocíamos cómo funcionaban las comunidades. No lo veíamos todos como se le ve desde fuera, ¿no? Pero sí sabíamos que era así. Entre el momento en el que usted empieza a evaluar el salir del sodalicio hasta el momento en el que finalmente sale del sodalicio, ¿cuánto tiempo pasa y qué cosas pasan? Bien, yo vivía en comunidad, creo que entré a San Bartolo tipo marzo o abril del año 88, si mal no recuerdo, que yo ya tenía 18 años. O sea, fue el año que cumplí 18 años, el siguiente año. Yo cumplí 18 en el 87. Entonces, en el 88, en marzo, abril, yo entro a la comunidad de San Bartolo. Luego, en diciembre, enero, me mandan a Chincha. Y en febrero, marzo, me escapo de Chincha. O sea, en realidad estuve menos de un año completo en comunidad de formación. Pero ¿cuál es la parte específica de la pregunta? Si era... Digamos, en el momento en que usted empieza a evaluar la posibilidad de salir hasta el momento que sale. Ya. O sea, ¿fue una decisión fácil? No. A ver, yo estuve, mientras vivía en la comunidad de San Bartolo, yo recuerdo que al menos 5 meses antes, o sea, estamos hablando de repente julio, agosto, ¿no? Yo comencé a pensar en irme, ¿no?
pero de una manera pacífica, ¿no? O sea, hablando, viendo irme a mi casa, trabajar desde mi casa y pertenecer a la parte externa del sodalicio, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Largas conversaciones, ¿no? De horas con el superior de la casa, con mi director espiritual, en este caso con mi superior Miguel Salazar, y con mi director espiritual, en este caso José Ambrosic, para convencerme de por todos los medios posibles de no irme de la comunidad, ¿no? Fueron unos 5 meses. Yo recuerdo que yo me metía, creo que lo comenté antes, me metía al baño, me miraba al espejo y lloraba nada más, ¿no? O sea, me encerraba en el baño y me miraba al espejo y lloraba, ¿no? Porque no podía escaparme, era imposible escaparme, tenía siempre alguien mirándome ahí, ¿no? Entonces, luego cuando me mudan a Chincha, y ya tenía un poco más de libertad de movimiento, pero igual tenía que irme, por ejemplo, en Chincha yo era encargado de temporalidades, me encargaba de ir al mercado, por ejemplo, a comprar las cosas, ¿no? Entonces tenía que ir acompañado de al menos un sodalite más, no podía ir solo.